noches, bienvenidos. Esta es una nueva edición de Contracara, ese programa que nos permite estar mano a mano y cara a cara junto con aquellos que se animan a presentarse, pero no a presentarse ante Tony o ante mí, ante usted que está del otro lado, que los está mirando y que puede llamar. Este es uno de los programas que va a ir grabado porque usted tiene que saber, pronto vamos a tener nuevos estudios, estamos mudándonos, por lo tanto en estos momentos los programas van grabados. Así que si usted llama no va a tener la respuesta en este mismo momento, pero la va a tener en la próxima vez que tengamos a nuestro invitado de nuevo con nosotros. Por lo tanto, usted puede llamar al 4257-4459 y dejarnos su mensaje. Hoy estamos con una persona que va a responder muchas de las inquietudes que usted a lo largo de los meses nos ha ido planteando. Las relaciones sexuales, la situación de los chicos que cada vez empiezan más jovencitos a mantener relaciones sexuales, valga la redundancia, y que están más expuestos a la posibilidad de contagios de enfermedades como el HIV-Sida o como algunas otras de esas maldiciones, decía un amigo mío, que le llegan a la humanidad cuando entra en el desenfreno. Estamos con el doctor Remo Salve, él es el hombre que ha logrado que la ley y las reglamentaciones sobre el SIDA en la provincia de Buenos Aires tengan vigencia, porque lo logró cuando el doctor Juan José Musi era ministro de Salud y él era una de las personas que colaboraba con Musi en la provincia de Buenos Aires. Doctor Salve, gracias por estar con nosotros. No, al contrario. Bueno, para mí es un gusto estar con ustedes. La gente se preocupa muchas veces porque dice, ¿y cómo puede ser una chica de 11 años embarazada? ¿Cómo puede ser una chica de 12 años que esté enferma? Porque ha bajado mucho la edad de iniciación sexual, ¿verdad? Sí, seguramente. Bueno, vos empezaste a hablar de una enfermedad. Yo le voy a poner un poquito de paños tibios y bajarle un poquitito los decibeles y no presentarla a lo mejor como una maldición o como una epidemia, porque no deja de ser una enfermedad de transmisión sexual más, el VIH, y hay que prevenirse como se previenen de todas las otras enfermedades de transmisión sexual. Con respecto a la sexualidad, bueno, nosotros decíamos hace muchos años que el HIV, que asustó tanto en un primer momento, porque claro, al que le daban, cuando empezó la epidemia después del 81, y que a uno le daban el diagnóstico de positividad del VIH, era casi una condena de muerte, porque no había ningún medicamento, y los pacientes morían de infecciones, que eso era lo que se llamaba SIDA. Y nosotros decíamos ya en esa época de que el VIH no había hecho más que descubrir una alfombra, ¿no es cierto?, lo que había debajo de la alfombra, levantar una alfombra, y dejó a la serie un montón de falencias, que iban desde lo individual, como ser, por ejemplo, la discriminación, el miedo al contagio. Había médicos que con los que atendíamos pacientes de VIH no tomaban mate, ni siquiera nos aceptaban a veces el cigarrillo, fumábamos todos en esa época, éramos jóvenes, además de inconscientes, y no nos aceptaban ni siquiera el cigarrillo, no compartían cosas con nosotros y nosotros nos dábamos cuenta. Pero también de lo general, o sea, las faltas de políticas de educación sexual, el tema de las adicciones, que también se las escondía. Bueno, eso dejó una serie de falencias. Y la falta de educación sexual, las secuelas, por supuesto que se van a ver. También la sociedad quedó cada vez más desprotegida, porque los chicos están permanentemente bombardeados, que sexo por acá, como decía Chernikov, es un espectáculo, así cómicamente decía, pum, sexo por acá, pum, sexo por allá. Un auto, bueno, con sexo, un pantalón con sexo, todo, o sea, en esta sociedad de consumo. O sea que, por un lado, faltaba educación sexual. A nosotros nadie nos enseñó, entonces nos costó mucho también educar a nuestros hijos desde la sexualidad. Y también a eso hay que ponerle todo ese incentivo permanente que, bueno, para ser piola te tenés que levantar una mina, que si tenés un auto es para levantarte una mina, y todo tiene que ver con la sexualidad y que después se fue revirtiendo y ahora pasa lo mismo a las mujeres con respecto a los varones, ¿no es cierto? Se ha equiparado bastante, pero sí, la iniciación sexual es mucho más prematura. Nosotros decíamos también hace unos años
que el SIDA era cada vez más joven, cada vez más pobre y cada vez más femenino. Y vos fijate cómo se Eso implica un riesgo más, ¿no? Que es mucho más fácil Sí. de transmitirse si la mujer es la que está infectada o no. Seguro. Además, la mujer tiene 4 veces más posibilidades de contraer el VIH o una enfermedad de transmisión sexual que el hombre. ¿Por qué? Porque la mujer es receptora, tiene los genitales hacia adentro, es receptora y es más propensa a contraer una enfermedad de transmisión sexual que el hombre. De todas maneras, bueno, seguro se lo llevaron preso Sí. y el cuidado lo tienen que tener los dos, ¿no es cierto? Pero vos fíjate, yo te voy a decir una cosa. Yo encontré una nota que me hicieron cuando estaba en el ministerio con Musi. Y yo decía, en el año 2000 vamos a estar 1 a 1. Porque en esa época, por cada 7 hombres había una mujer infectada. Esa era la proporción. Y resulta que ahora, hace poquito, hace unos días, estuvimos haciendo un trabajo acá en el Centro 8 donde atendemos nosotros. Y vos fíjate una cosa. Hicimos sesgamos a la población entre los 15 y los 25 años, a ver qué había pasado a esa edad, porque vamos a hacer un trabajo con las personas infectadas con esa edad, que nos propuso Nación. Sí. Y en el año 2012 tuvimos 11 pacientes infectadas femeninas y 6 varones. ¿No es cierto? Y en el 2013 pasó casi exactamente lo mismo. O sea que nos están duplicando las mujeres, en esa edad por lo menos, entre los 15 y los 25. Pero ya las mujeres están... Y en esa época nosotros decíamos casi despreciativamente, nos vamos a africanizar. Porque en el África, en el Sahara, eran muchas más infectadas las mujeres que los varones. Ahora, Remo, uno dice... Bueno, el riesgo está en que la mujer se lo transmita por ahí al hombre, pero ¿no existe riesgo, por ejemplo, que la mujer se lo transmita al hijo cuando va a parir? Sí, perfecta la pregunta. O sea que entonces es importante recordar lo siguiente. El virus del VIH se transmite de la siguiente manera, por relaciones sexuales, sin protección. ¿Por qué? Porque el virus HIV viene en el semen del hombre. El semen del hombre está lleno de linfocitos T. Y en esos linfocitos T vienen cargados del VIH. En el roce nomás, en el mínimo roce donde se produce una irritación, una microhemorragia, ahí se meten los virus. ¿No es cierto? Y por eso que la mujer, al ser receptora de todo el semen, tiene más propensión, porque es más la superficie, mayor la superficie. Sí. También la mujer elimina el HIV por las secreciones vaginales. La otra manera de transmisión es por sangre. O sea, si algún adicto comparte jeringas, que es muy común, bueno, en el compartir jeringa, que a veces aspiran e inyectan, se llena la jeringa de sangre, comparten la sangre en un grupo, se puede transmitir, pero también por elementos cortantes, hasta por una gilet. Eso te iba a decir, uno se afeita, claro, y puede... O por una aguja, o por un corte. O sea, que también hay que tener cuidado porque es a través de la sangre, a través de las relaciones sexuales sin protección, ¿no es cierto?, por el flujo, como estábamos diciendo hoy, y además de la madre al hijo. O sea que el papá no infecta directamente al hijo, es imposible, lo infecta a través de la madre. ¿No es cierto? Le transmite el VIH a través de la madre. La mamá, que le pasa la sangre al chico, en el 46% de los casos le transmite el virus al bebé. Pero ¿qué pasa? El tratamiento es simple. Es tan simple que se hace con comprimidos y en la casa. Ni siquiera se tiene que internar, ni siquiera se tiene que inyectar. Por eso que nosotros aconsejamos que toda mujer embarazada, ni bien sabe que está embarazada, que se haga un análisis de HIV. El análisis para la sífilis ya va a ser obligatorio, porque salió la ley, cuando estábamos nosotros en el Senado, salió la ley, que yo soy el autor de la ley, y es obligatorio hacerle el análisis para la sífilis, la BDRL, en el primero, tercero y séptimo mes de embarazo. Bien. Con eso terminaríamos con la sífilis, que es otro de los problemas. ¿Hay sífilis todavía? Ni hablar. No. Está en pleno apogeo y además todos los días te puedo asegurar
que nacen chicos con sífilis congénita y mueren chicos con sífilis. Se quedan ciegos. Congénita. Son distintas manifestaciones, desde la muerte fetal hasta nacer después con las manifestaciones de acuerdo al órgano afectado. Pero ahora, eso que me decís realmente me asombra, ¿no? El HIV siempre tiene que ser consensuado, jamás tiene que ser compulsivo. ¿Por qué? Porque al ser consensuado yo me aseguro que la paciente, al haberle dedicado tiempo para convencerla de que se haga el análisis y explicarle todos los beneficios, a mí eso me garantiza que la mujer después, la embarazada, haga tratamiento en la casa. Y vos fíjate, nosotros tenemos 128 casos de chicos nacidos de madre HIV positiva en el centro nuestro número 8, todos sanos. Bien. No tenemos un solo Le quiero señalar a la gente que cuando el doctor Salve dice el centro número 8 se refiere al centro número 8 de Berazategui, porque si usted lo está viendo en Ezeiza o lo está viendo en Cañuelas o lo está viendo en Loma de Zamora, sepa que el doctor Salve está en el centro número 8 de Berazategui. Que queda en la calle 10 entre 131 y 132. Bueno, vas a tener la avalancha de gente. Tenemos, claro. Sí, por suerte. Entonces, la madre puede contagiarle al hijo. Porque hace un tiempo se decía que era muy difícil que la madre le contagiara al hijo. ¿Qué fue lo que cambió? No cambió nada. ¿No? Ahora, gracias al tratamiento, se consigue casi el resultado del 100%. Nosotros tenemos el 100%, por suerte. Mirá vos. Bueno, dejemos de lado lo que puede no ser cotidiano en la vida de un matrimonio. Un matrimonio. Yo te estoy preguntando desde mi ignorancia. Un matrimonio. Llegan al matrimonio después de tener una vida uno y tener una vida el otro. El virus del SIDA se manifiesta, siempre dicen, varios años después. Puede ser que alguno de los dos lo traiga al matrimonio sin saber que lo tiene. Sí, pero generalmente ¿Y se puede dar eso? Se puede dar, por supuesto. Ajá. Se puede dar, pero también en el análisis prenupcial, ¿es obligatorio? La BRL sigue siendo obligatoria siempre, la de la sífilis, se ofrece siempre el HIV y yo te puedo asegurar que no se niega. No, yo no creo que la gente se niegue, porque en algún momento podía ser un estigma tener HIV. También ahora se usa el vivir en pareja sin el casamiento, claro, y también, sin pasar por el certificado prenupcial. Sí. Entonces, en esos casos siempre le aconsejamos que si una pareja no se conoce, que se haga el HIV y que se lo repita en el tiempo, cada 6 meses o al año, porque a veces puede dar negativo al principio durante unos meses y después aparece positivo. Entonces siempre por las dudas, y siempre por las dudas cuidarse hasta no asegurarse bien. Es decir, cuidarse aún en la pareja. Sí, las maneras de prevenir el VIH es teniendo una relación estable y mutuamente fiel. Y cuidándose con preservativo, porque hasta ahora otro método no hay. No hay, y además es un método 100% eficaz. 100% eficaz. Hacemos una pausa, estamos hablando con el doctor Remo Salve. Estamos respondiendo a muchas de las consultas que usted nos hizo. Yo estoy seguro que Tony también, que está detrás de cámara y está haciendo la producción, va a transmitirnos algunas de las preguntas que debe haber tenido ya en su celular, no en forma directa, porque les digo que este programa está grabado, pero sí debe haber tenido en el contacto diario con ustedes. Les recuerdo que ustedes pueden volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/alasproductora y en facebook/alasproductora. Esto es Contracara. Hacemos una pausa, enseguida volvemos. Si usted está pensando en hacer un viaje, no deje de ir a quienes más saben del tema. Mérida Travel, la agencia de turismo por excelencia. ¿Dónde está? En la tradicional esquina de calle 148 y 11, en pleno corazón de Berazategui, una de las mejores empresas de turismo de la zona sur. Mérida Travel organiza su viaje y usted solo tiene que disfrutarlo.
¿Para qué ir lejos si la más amplia variedad y el mejor precio están en Supermercado Los Ángeles? Vinos, carnes, verduras, lácteos, encurtidos, artículos de limpieza, bebidas con y sin alcohol, pastas y todo aquello que pueda necesitar. Tenemos entrega a domicilio y aceptamos todas las tarjetas. Supermercado Los Ángeles, calle 137, número 3680, esquina Avenida Eva Perón en Ranelagh. Estacionamiento propio. Haga su pedido al teléfono 4258-2042 o 4258-4619 o por mail a pedidoslosángeles@yahoo.com.ar. Para construir, ampliar o modernizar su casa, usted tiene un aliado formidable, Corralón Fava. Más de 50 años al servicio de la comunidad, con los mejores precios y calidad de toda la región. Próximamente, hormigón elaborado. Encuentre en Fava todo lo necesario para su casa. Tenemos tarjetas de crédito, no deje de consultarnos. Avenida Eva Perón, 2550 en Ranelagh. Teléfonos 4258-8408 y 4258-2476. Combustibles Trivi, con toda la fuerza de Petrobras. Cumplimos 20 años y le brindamos cada día más y mejores servicios. Los esperamos con nuestra acostumbrada calidad en combustibles líquidos, el GNC más rendidor, engrase, lavado a vapor, automercado y café. Cargue Combustibles Trivi y ponga primera. Avenida Mitre y 5 Berazategui. Teléfono 4256-2941. Continuamos en Contracara. Tony está haciendo la producción y, como yo les decía, y no me equivoqué, algunas de las inquietudes que le hacían llegar. El doctor Remo Salve, un especialista en este tema que estamos analizando, de las enfermedades de transmisión sexual, el VIH, el SIDA y la sífilis, que para mí fue una sorpresa, como fue una sorpresa saber que había tuberculosis cuando todos la creíamos erradicada, ¿no? Bueno, me decía Tony Remo que mucha gente lo llama para decirle: si vos podés ir a dar una charla, y él me lo contaba risueñamente porque decía, pensá que antes Remo no lo dejaban entrar a las escuelas. ¿Esto es así? Sí, nosotros empezamos a hablar sobre las enfermedades de transmisión sexual cuando el VIH todavía no existía. Hablábamos de la sífilis y de las otras enfermedades de transmisión sexual. Hablábamos de lo que se conoce como purgación, La gonorrea. que es la gonorrea o blenorragia o gonocosia, ¿no es cierto? O uretritis, que sería el nombre genérico de estas enfermedades. Hablábamos del HPV, o sea, de las verrugas genitales, hablábamos del herpes genital, del chancro blando, hablábamos de las más comunes. Y era difícil, en algunas escuelas nos decían que no, ya cuando escuchaban enfermedad de transmisión sexual, la palabra sexual asustaba un poco. Por suerte, no en todos lados, porque me acuerdo que Musi, cuando era intendente, a veces a la noche me acompañaba a algunas escuelas. Yo quiero hacer un homenaje al doctor Schiavini, porque yo esto lo empecé con él, por eso digo que lo empezamos antes de la aparición del VIH. Él me hizo ver la importancia que tenía ir a dar las charlas en los colegios. Y tanto es así que yo siempre cuento la misma anécdota, pero a mí me marcó para siempre, y la voy a contar siempre. Sí, yo al primer colegio que fui a dar una charla con Schiavini fue en La Placita, en la Tristana Chaval Rodríguez, año 78. Al otro día mostrábamos fotos. Yo inclusive era mi primera charla que daba y tenía algunas dudas si mostrar las fotos o no, si eso no podía producir miedo, alguna sexofobia. Uno tenía sus miedos. Y al otro día me vienen a ver a la unidad sanitaria Sábato, que era donde yo atendía, 5 chicos que habían ido de paseo a Brasil, y porque habían reconocido sus lesiones en la charla, y de los 5, 4 tenían una sífilis. A mí eso no me volvió a pasar nunca más. Mirá que he ido a colegio y hemos dado charla y hemos hecho, ahora no damos más charlas, hacemos talleres, que es mucho mejor, pero además hacemos algo mejor todavía que los talleres.
nosotros capacitamos a los docentes y son los docentes ahora los que le hacen talleres y le dan charlas a sus alumnos, que por supuesto lo hacen mucho mejor que nosotros. Y se multiplica el Sí, mensaje, por ¿no? supuesto, por supuesto. Tenemos más de 1000 docentes en Berazategui capacitados. Y en sexualidad hemos capacitado, en este momento hay más de 300 docentes capacitados y trabajando en sexualidad integral en Berazategui. Y te decía que nosotros empezamos antes, y algunas escuelas sí, como dice Tony. Tony se acuerda muy bien y sabe por qué también, porque la hermana era docente de una escuela donde no nos dejaron entrar. Y por eso se acuerda, no vamos a hacer nada, por supuesto. Sí. Pero bueno, por suerte ahora eso, vos fijate que a nosotros desde las escuelas privadas, ellos ahora nos vienen a pedir a nosotros que se quieren integrar al trabajo que nosotros estamos haciendo. El año pasado, el 1 de diciembre, que es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que es donde se expone todo el trabajo que se hace durante todo el año, hubo 178 stands que mostraron trabajos. Hubo 32 obras de teatro hechas y representadas por los chicos, hubo más de 500 afiches, hubo una correcaminata donde hubo más de 5.000 chicos. O sea, y vos los afiches, yo sé porque he recibido algunos de saludos, los usás para mandar saludos navideños también, También, ¿no? también. Así que los Sí, los chicos los eligen los porque mejores. como estamos a fin de año casi, Claro. 1 de diciembre, siempre hay alguno con un motivo de navideño. Y eso lo usamos después nosotros, al más lindo lo usamos para mandarle saludos, le ponemos siempre el nombre, respetamos siempre el nombre de la escuela y el nombre de los chicos que lo hicieron, por supuesto, y saludamos a nuestros amigos con un afiche que hacen los chicos. Remo, yo creo que una de las inquietudes, y ya vamos redondeando, no sé, Tony, cómo vamos de tiempo, pero creo que ya vamos redondeando, ¿no? Nos quedan 3-4 minutos por ahí. Una de las inquietudes más grandes que tienen las madres es cómo hablar con los hijos, con las hijas en particular. Con los hijos yo creo que prácticamente está descartado, sí, no habla nadie. Con los varones es muy difícil hablar con los varones. Pero vos tenés hijas mujeres, ¿cómo hacen las madres para hablar con las chicas? Primero para saber si ya están iniciadas sexualmente. Sí. Y segundo para prevenirlas, porque no es un delito tener relaciones sexuales. Pero se puede convertir en una pesadilla si eso no tiene cierto cuidado, cierta prevención y demás, ¿no? ¿Cómo hace? Yo creo que hay que hablar sin prejuicios, con sinceridad y sobre todo con afecto, con amor. Cuando los chicos saben que uno están hablando solo para hacerles un bien y por el afecto que les tienen, los chicos se abren de otra manera a nosotros. Y no hay una técnica en especial, no hay ninguna técnica en especial. Uno aprende a veces lo que lee o lo que le enseñan y después lo transmite como puede. Uno aprende a ser padre con los hijos. Entonces no hay una técnica especial para decirle, se lo voy a decir de tal manera y se lo voy a decir de la otra. Tampoco mentirles. Eso es lo peor. Si yo les miento, si yo a un chico le digo que Colón descubrió América en 1495, en 1492, no pasa nada. Pero si yo le miento con el tema de la sexualidad, le puedo dejar un problema para ¿Y en toda qué le la mentiría? vida. ¿Cuál sería una mentira? Y una mentira sería, no sé, hablarle a lo mejor de la cigüeña, está ¿no es bien. cierto? Una Sí, mentira. sí. Las cosas que nos decían a burda, nosotros cuando éramos chicos. O adelantarse, porque tampoco hay que adelantarse, hay que preguntarle de acuerdo a lo que el chico pregunta. Yo, si me permitís, te voy a contar una anécdota que me encantó siempre, que me gusta mucho. Pero Contásela primero te a ella. voy a decir que un sexólogo con el que yo me formé, que se llamaba Héctor Segú, que lo recuerdo muchísimo, que él fue el presidente y el creador de la Escuela Argentina de Sexología, decía, en estos tiempos del SIDA, él decía, para hablar con los hijos es mejor un año antes que una hora después. ¿No es cierto? Pero tampoco hay que ser ansioso, como decíamos hoy, y hay que preguntarle de lo que preguntan, ¿por qué? Y lo necesario, porque el chico a veces pregunta una cosa, uno se la contesta y sigue siendo. No, entonces le voy a contar una anécdota de un chico que un día le dice al papá, chico chiquito, 5 o 6 años, le dice el chico, papá, ¿qué es pene? El papá estaba esperando esa pregunta desde que nació el chico, se compraba libros, leía todo, esperaba el momento de que tenía que hablar con su hijo, dijo, vení. Le dice a la madre, no nos moleste que tenemos que hablar.
se encerró en el escritorio con el hijo, dice, lo sentó, dice, para que sepa, dice, vamos a empezar a hablar a partir de ahora de hombre a hombre, decime. Dice, ¿vos querés saber qué es el pene? Sí, papá. Mirá, el pene, le hizo un dibujo, le habló de los cuerpos cavernosos, de los cuerpos esponjosos, de cómo se producía, de que después por ahí pasaba una semilla, cuándo y dónde lo tenía que introducir, porque el genital de la mujer era distinto, era cóncavo, y etcétera, etcétera. Y le hizo toda una explicación biológica, te la voy a hacer corta, y cuando termina la explicación le dice al nene, ahora decime, dice, ¿cómo conoces esa palabra pene? ¿De dónde la sacaste? El abuelo me la dijo esta mañana, cuando fuimos a la panadería. Dice, ¿pero qué te dijo el abuelo? Y dice, cuando pasamos por la iglesia me dijo, vení, vamos a entrar y a rezar una oración, dice, para que la almita de la abuela no pene. Remo, la mejor forma de enseñar, sí. Excelente. La mejor forma de enseñar, con una sonrisa. Te agradecemos mucho, tanto Tony como yo, que has estado con nosotros aquí en Contracara. Vos sabés que el agradecido soy yo. Muy bien. Y a usted también le agradecemos mucho que nos haya acompañado una vez más aquí en Contracara. Lo esperamos la semana próxima, junto con Tony de Greco. Y recuerde que usted puede volver a ver este programa en www.productoraalas.com.ar, en youtube.com/alasproductora y en Facebook/alasproductora. Quien les habla, Carlos Siniscalchi. Mi nombre y el de Tony de Greco, les reitero el agradecimiento y los esperamos la semana que viene. Hasta entonces.